Pero bueno, qué mejor que hablar nosotros de la fe y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo el jubileo de los peregrinos de la esperanza. Estaba leyendo este libro sobre los jubileos que se llama El Gran Jubileo del año 2000 sobre los viajeros de la fe. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Los Mochileros de la Fe y tiene El mucho que jubileo de ver los con esto jóvenes. de ser peregrinos, ¿no? Y de contagiar Me la está contando esperanza mucho, a Miguel. pesar de todo lo que se está viviendo día a día en el mundo. Creo que tenemos algunos ejemplos que nos contagian la esperanza. Y uno de esos ejemplos son la Sagrada Familia de Nazaret, que aparecen aquí en la foto justamente Santa María y San José. Así que, bueno, no se le ve, pero dentro del vientre de María va el niño Jesús y están caminando hacia Egipto, huyendo de Herodes, que quería matar al niño, como en tantos lugares del mundo hoy también están matando a niños inocentes. Bueno, aquí en Corrientes tenemos la campaña de los 40 días por la vida, donde se reza por el fin del aborto. Una campaña que justo conocimos en Colombia, en este viaje, en esta peregrinación que hicimos con mi esposa cuando éramos novios y que conocimos ahí en Armenia y nos invitaron a propagarla y bueno, Dios la quiso traer a Corrientes a través nuestro, cosa que no somos dignos de gloriarnos por eso, porque Dios hace y deshace como Él quiere. Somos siervos inútiles y simples instrumentos. Y bueno, después de ese viaje nos casamos con Rocío porque éramos novios y, y tenemos dos hijos. Uno se llama Jacob, José, María, justamente consagrado a San José desde el vientre materno y también a María. Y la nueva integrante de la familia se llama Talita y tiene 2 meses apenas. Toma un tereré, hermano, y te dejo que vayas guiando como tú quieras. Oye, sí, se me está trabando mucho la señal. Se me corta lo que tú hablas por ratos y bueno, esperemos que no se vaya a salir del programa. Yo espero que no. Sí, estaba No lloviendo, pero creo. ya paró un poco. Ojalá no vuelva a comenzar fuerte. Oye, qué increíble lo que dijiste de que están consagrados tus hijos a San José del vientre. Oye, qué bacán. Yo también quisiera en algún momento hacer eso, ¿sabes? Tenía eso mucho en mi mente pensando en eso y ya que tú lo dijiste, hoy me coge de sorpresa y me anima también a mí, pues en un futuro también poder hacerlo. Nada, mi hermano, agradecerte por estar aquí y como tú ya lo has dicho, queremos también saber un poco de tu consagración a San José, cómo ha sido, cómo lo conociste a San José también, quién te habló de él, cómo llegaste a él y cómo se te vino la motivación de consagrarte a él también como padre, obviamente como padre espiritual. ¿Cómo ha sido eso, José? José, digo, Javier, que nos cuentes esa historia. Bueno, la verdad es que yo no conocía mucho a San José, viste que nuestra tierra acá en Corrientes, les cuento a quienes no conocen Argentina, en Corrientes, Argentina, apareció la Virgen de Itatí en el río Paraná. Y la devoción a la Virgen es grandísima, como en diferentes lugares del mundo, ¿no? Allá en Ecuador fui a visitar el santuario de Nuestra Señora de las Lajas y me quedé enamorado, no me acuerdo si era Ecuador o Colombia porque estaba ahí en la frontera. Y bueno, en diferentes lugares del mundo hay muchos santuarios a, al Señor Jesús y también a la Virgen, al Cristo, ya sea al Cristo de Buda y diferentes lugares al Sagrado Corazón o al Inmaculado Corazón de María, pero pocos lugares a San José. Y como yo era muy devoto de la Virgen, ella me fue llevando, ¿no? A conocer a su esposo, a conocer a su familia. Y cuando comencé en el camino de Dios, así tuve una experiencia muy fuerte con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo en un grupo de la Renovación Carismática Católica aquí de Corrientes, que se llama Centinela de la Mañana. Allí hablé sobre la castidad y la verdad es que a mí me excitaba mucho este término, porque uno cuando escucha castidad y por ahí no está en las cosas de la iglesia, podríamos decir, o las cosas de Dios,
uno cree que es solo para las monjas o para los curas o para los consagrados. Pero cuando yo escucho este término castidad, que es para los jóvenes, para todos los laicos, para todo el pueblo de Dios, para todo ser humano, ¿no? Ahí como que eso me excitaba mucho. Y acá nosotros hablamos guaraní y es nuestro idioma natal, podríamos decir. Los pueblos originarios de Argentina, de Corrientes, aquí al norte, son guaraníes. Y cuando nosotros hacemos un grito, ya sea por bronca, por miedo, por rabia, por susto, por tristeza o por alegría, por ejemplo, un grito de júbilo, le llamamos zapucay, que es como unas cuerdas en el corazón que se queman y que salen por la garganta como si se cortara la cuerda de una guitarra que hace ¡pah! Y bueno, así ese zapucay, yo comencé a gritar ahí en el grupo cuando nos invitaron a todos a buscar la santidad y a tener una vida en castidad. Y bueno, y ahí nos recomendaron que la castidad como varones debemos pedirle a San José. Y así comienza mi devoción con San José. Como amigo, como hijo espiritual, comencé a pedirle a San José que me ayude a dejar la vida esa, podríamos decir, mundana o que te ofrecen, ¿no? En la juventud, por ejemplo, a tener muchas novias, a vivir el sexo medio desordenado, a masturbarse, mirar pornografía y demás, y le pedí a Dios a través de San José la gracia de vivir una vida de castidad. ¿Por qué? Porque yo quería tener una novia que sea de Dios, podríamos decir así, de la iglesia, y cómo yo voy a querer algo bueno si yo no estoy bien, si yo no estaba preparado, podríamos decir. Entonces la castidad me ayudó muchísimo a autoconocerme y también a prepararme para esperar a esta mujer que yo ni sabía quién era. Y bueno, y eso me lo regaló San José. O sea, yo le atribuyo ese milagro en mi vida porque para mí literalmente es un milagro hoy, después de 10 y un poco más de años, pensar en esos inicios en la fe de que comencé a pedir esta gracia, que es una gracia que te da Dios, la de la castidad, teniendo una experiencia de eh, vida fuera del camino de Dios, podríamos decir, con muchas relaciones sexuales desde muy joven. Y bueno, como decía hoy, lo demás, la pornografía y todo eso. Y fue un milagro para mí poder dejarlo. Entonces yo veo la mano de Dios allí y la intercesión de San José que me dieron ese regalo y que me ayudó muchísimo en el camino a poder conocerme, como decía hoy, a poder también sanarme, ver tantas heridas que me había dejado el pecado en el corazón y en el cuerpo, y bueno, y a prepararme para estar listo para cuando llegase mi María, que no se llamaba María, pero bueno, que yo la rezaba, le pedía al Señor por ella, que ya le daba gracias por su vida, y que no sabía dónde estaba, capaz estaba consumiendo droga, capaz estaba consumiendo pornografía, capaz estaba lejos del camino, pero él ya tenía preparada esa mujer, esa María. Pero ¿cómo yo voy a pedir una María si yo no soy una imagen de San José, un reflejo de San José? Y bueno, y ese camino fui haciendo de conocerme y de conocer a José, un padre silencioso, quizás mudo parece, ¿no? Porque en la Biblia nunca habla José, en la Biblia nunca se escucha una palabra, no se lee, pero sí un sabio, un arandú, decimos aquí. Ara significa tiempo y gendú, escuchar. Y en guaraní unen esas dos palabras, se yuxtaponen y queda la palabra arandú, que viene de ara y de gendú, que es el que escucha el tiempo. Y aquí a los sabios le decimos arandú. ¿Por qué? Porque son aquellos que pueden escuchar el tiempo, que saben cuando viene tiempo de vaca flaca, de bendiciones, que saben decir esa oración, habla Señor que tu siervo escucha, como dijo Samuel cuando Dios le llamaba y que él se iba y le decía al sacerdote con el que vivía, vos me llamaste, y en la tercera vez ese sacerdote le dijo, si alguien te habla, decí, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y bueno, San José es ese
profeta, ese hombre de Dios que sabe escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Como dijo Jesús, no, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y Jesús supo aprender eso también de su padre adoptivo. Y este hombre, que era José, un varón de Dios, era un hombre espiritual por eso, justamente porque escuchaba la voz de Dios, la captaba y la ponía en práctica. Y bueno, yo creo que este llamado también para mi vida, último tiempo de la vida, que fuimos con mi esposa dando pasos, ¿no? Primero vivimos nuestro noviazgo en castidad cuando éramos adolescentes, lindas épocas de 4 años quizás de noviazgo en castidad, ahí nos conocimos. Ustedes fueron testigos porque cuando nos alojaron en su casa, uno dormía arriba, en la cama, arriba, y el otro dormía, no sé si abajo o al costado. Y me acuerdo que mi esposa peleaba con vos, Byron, por el ventilador, porque hacía tanto calor en Machala que uno se iba y ponía el ventilador para su lado y después el otro se iba y ponía el ventilador para su lado. Y bueno, y así fuimos, gracias a Dios, viviendo esa gracia de la castidad que nos ayudó a conocernos y también a ver si era la persona indicada, si teníamos un proyecto de vida juntos, si congeniábamos, si teníamos eh, quizás sueños que vayan de la mano y quizás si no, también iba a ser bueno conocernos así para poder decir quizás no soy la persona para mí, quizás no somos para casarnos y bueno, y separarse, pero es mucho más sano separarse sin haber eh, tenido relaciones sexuales, sin haber llegado a ese acto genital, ¿no? Porque eso ya causa heridas, es como que uno se siente usado si no es correspondido después de ese amor con el ofrecimiento de la vida, ¿no? Y bueno, y así fui conociendo a San José y como decía hoy, me está llevando por ese camino de ocultamiento, del padre en la sombra, como le dicen, ¿no? De mudez, para no hablar tanto, sino intentar llevarlo a la práctica, como dice Jesús, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y bueno, justamente así también comenzó nuestro proyecto en YouTube, que se llama Bienaventura Dios, bienaventurados, ¿no? Y bueno, queremos ser esos bienaventurados que cuando el día de mañana Dios nos llame, nos diga bienaventurados, ustedes felices, ya que el bienaventurado no es aquel que no tiene problemas, el bienaventurado no es aquel que es una persona que vive tranquilo y sin dificultad, al contrario, el ejemplo de bienaventuranza quizás lo vemos en San José también, que tuvo que levantarse y acompañar a su esposa en el momento cuando todo en su vida cambió, que quizás él tenía un sueño, quizás tenían proyectos juntos y Dios le llamó a María a ser la madre del Señor. Y bienaventurado también es José cuando estaba durmiendo y se levanta rápido, porque así como María dice la palabra que María se pone en camino y se va al encuentro de su prima Santa Isabel que estaba embarazada, a servirle, a acompañarle y sale sin demora. José se levanta y siempre sale sin demora. José se levanta y siempre pone en práctica la palabra de Dios. Y bueno, así es que José nos da muchos ejemplos de hacer y no hablar tanto. Y fíjate este dato particular que en el capítulo 1 de San Mateo, primero hasta el versículo 17, habla de la genealogía de Jesús y en el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María. O sea, ni siquiera sabemos quién es la madre de José, ni siquiera se le rinde un culto a los padres de José, al contrario de los padres de María, ¿no? De Joaquín y de Ana, que sabemos que son los abuelos de Jesús y se le reza mucho. Bueno, José hasta en ese oculto no se sabe el nombre de su madre,
no se le reza tanto a sus padres. Es como que en todo sentido José es el hombre que está ahí en el segundo lugar, sabe no ser protagonista, como nos enseña el Papa. Y bueno, ese es el llamado que cada día le voy pidiendo a Dios y que creo que tenemos que pedirles todos porque este es un tiempo en donde queremos mostrarnos, queremos mostrar todo lo que hacemos, queremos ser y aparecer y queremos estar en las redes y ser virales. Y bueno, y como también él dice, siguiendo con Mateo, en el capítulo 2, dice así, que cuando los Reyes Magos visitaron al niño Jesús que había nacido, Baltasar, Gaspar y Melchor, dice que el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Y qué dice el capítulo 14 el versículo 14 del capítulo 2 de San Mateo? José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La distancia de José a Egipto fue eh, muchísimo, no sé, hoy en Google Maps podemos buscar cuánto queda desde donde nació el niño en Belén de Judea hasta Egipto. Seguro muchísimo, imagínate ir de noche a las oscuras y encima sabiendo que te quieren matar, perseguido. Eh, el ejemplo, ¿no? De levantarse sin demora, como decía hoy, como la Virgen, y hacer la voluntad de Dios. Habla, Byron, que tu siervo escucha. Bueno, Byron está con problemas de internet, por lo visto, así que vamos a seguir. Vamos a Sí, ponernos. tengo problemas de señal. Bueno, mi hermano, tranqui, yo le meto. Sí, está un poco. No, no tengo ningún problema de seguir. Así sí, puedes seguir, pero ya te lo que. Bueno, ahorita ya te etiqueté en Facebook, logré etiquetarte porque estaba medio complejo por el internet, estaba medio. Es que mi mamá está dando una terapia y como da terapias también en vivo, también como que se hace un poquito más lento. Coincidencia de la vida y coincidió a la misma hora. Eso, y también iba a decir, bueno, tu historia con San José fue bonita, algo similar, ¿no? Justo quería también acotar eso, que yo antes de consagrarme a José, antes de buscar la consagración, yo quise buscar algo sobre él. Y de hecho, no encontré nada de José de consagración en Google, no me salía nada de nada. Y decía raro, pero me salía la Virgen María, me decía consagración a la Virgen María. Y yo dije, me parece interesante, ¿no? Me pongo a leer y pareció un poquito novedoso. Y dije, voy a ingresar, vi más información, me gustó. Y entonces me consagré con los Amor Marianos, que es el grupo Los Amor Marianos. Me consagré ahí a la Virgen María y luego María me lleva a José. Después de eso me consagro a José en marzo. O sea, la María me consagra en febrero y José en marzo. Y luego, de nuevo en junio, me consagro al corazón de Jesús. O sea, me consagra a los 3 corazones sagrados. O sea, yo le pedí a José que me llevara al corazón de Jesús y José me dio la posibilidad de consagrarme a Jesús. Justo en ese año se abrió consagración a Jesús y dije, voy a aprovechar. Es señal de José. Y ingresé y soy los 3 corazones sagrados. Me ha gustado y yo creo que San José no me llevó a Jesús y María me llevó a José. Entonces yo siempre tengo esa noción de que María me llevó a Jesús y a José y José me llevó a Jesús, ¿no? Como que se explicó un poco más lo que ya María estaba haciendo. Y de ahí, o sea, me ha ayudado bastante, ¿no? Como padre, sobre todo como padre, porque mi padre siempre fue ausente en realidad. Mi padre siempre fue ausente, no estaba en la casa, pasaba trabajando. Y yo tenía esas heridas también dentro de mí, ¿no? Esas heridas de que no tenía atención, de que faltaba amor. Y San José me dio eso, me dio esa parte.
De hecho, algo que me gustó mucho de la consagración de José fue que cuando yo iba a iniciar 2 días antes, oré a José y le dije, no te conozco, no sé quién eres, y me gustaría saber, y yo quiero que me acerques a mi padre terrenal y poder estar cerca de él. Y a la misma semana que comenzaba la consagración, mi papá me llevó a vivir con él una semana y compartí con mi padre, y comencé consagración a José a la misma vez y era como un reto al principio porque era medio raro, ¿no? Estar en otra casa, otras reglas, otras cosas, y era como medio difícil para mí, pero en realidad me acerqué a mi padre, pude entender su historia, eh, también pudimos acercarnos más, me contó muchas cosas, entonces como que eso también me ayudó a sanar ciertas heridas, y yo creo que eso fue lo que me gustó mucho de José, ¿no? Que José yo le pedía cosas y me ayudaba a concederlas, ¿no? Y fue bonito. Yo creo que lo más hermoso de José fue eso, haberme acercado a mi padre en esa posibilidad, ¿no? Ahorita ya no lo veo mucho por cuestiones de que en realidad hace mucho tiempo decidí alejarme un poco, tomar distancia, obviamente seguir amándolo, seguir honrándolo, como dice la Biblia, no seguir honrándolo, amándolo, pero tomando distancia por situaciones de que a veces no es muy sano estar cerca de él, ¿no? A veces hay situaciones que no son muy sanas, entonces consulté con un sacerdote, obviamente, conseguí un sacerdote, lo consulté, le dije que quería hacer eso, y él me aprobó y me dijo, mientras yo lo siga amando y mientras yo siga honrando, no había problema. Entonces, pues por esa razón hoy casi no me veo mucho, pero obviamente sí sigo sabiendo su historia, amándolo, honrándolo y sabiendo de que sigue siendo mi padre, esté vivo, esté muerto, sigue siendo mi padre, no lo puedo cambiar, ¿no? En ese sentido, pero me ha gustado la concesión a José y bueno, por eso me gustaba siempre rendir un homenaje a José en cada año. De hecho, en el 2022 comencé, creo, una de San José, el año pasado también hice, y este año también lo volvemos a hacer de inicio de temporada. Y es muy curioso porque de hecho yo quería comenzar con la Virgen María en este episodio, la Virgen María, y luego el 5 de marzo sería la de José. Esa era mi planificación. Pero por gracia de Dios cambiaron un poco y comencé con José y bueno, salió chévere porque yo digo, bueno, unos días antes de San José, el 19 de marzo, quedó bonito. O sea, fue obra de Dios. Y bueno, son muy Y flexibles, aparte, no tengo problema. Pero, hoy en todo el mundo inició la novena San José, si no me equivoco. O sea, no es sí, casualidad, sí, sino causalidad de claro, Dios. sí, organización. De hecho, hice la novena antes de ingresar, como yo pensé que no ibas a poder estar, entonces yo me puse la consagración, me puse a hacer la novena a José el primer día, porque ya la había descargado ayer noche, la descargué y dije voy a hacer, y dije bueno José, que se haga tu voluntad, si quieres que se haga el día lo hacemos y si no lo aplazamos para el jueves, pero yo estoy listo para hoy o para el jueves, yo estoy listo, le dije yo estoy igual, no hay problema, y bueno, gracias a Dios tú llegaste, me dijiste que ya estabas listo, y pues lo hicimos, ¿no? O sea, fue coincidencia. Bueno, y eso, y bueno, esa era mi historia con José, cómo lo conocí realmente, lo conocí a través de la Virgen María, o sea, fue algo. Y de ahí, bueno, tengo muchas experiencias con José, pero si me pongo a contar, me paso el tiempo, ¿verdad? Pero eso es lo que más me impactó de José al principio, o sea, que fue como un padre, y, y yo no sabía, no pensaba que iba a ser así, pero José no se guarda nada, ¿no? Acogió ahí eso. Y bueno, Javier, tú querías seguir hablando de la Biblia y de José, lo que estabas hablando. Yo, la verdad que por ratos no te escuchaba mucho porque se me trababa mucho el internet, pero ahorita ya se mejoró. De hecho, ahorita ya no está trabando, ya se mejoró. Y gracias a Dios que se haya mejorado porque estaba medio raro. Inclusive me botó el programa un ratito. No sé si te das cuenta, me botó. Y entonces, puedes seguir con lo que estabas tú dirigiendo ahorita antes de todo, para que puedas terminar tu idea también, no cortártela ahí. Bueno, mi hermano, no, más que nada estaba diciendo que José y María eran hombres y mujeres que se levantaban rápido y sin demora. Y eso que ellos no tenían como Jesús lugar donde recostar su cabeza, como dice en el capítulo 2 de San Lucas, en el versículo 7. Y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahí viene, porque no había lugar para ellos en el albergue. Como sabemos, ¿no es cierto? María tuvo que dar a luz en un pesebre, un lugar de animales,
porque no había lugar para ellos en el albergue. Y bueno, nosotros muchas veces creemos que somos los únicos que sufrimos, que nuestra cruz es muy pesada y obvio que seguramente sí, hay situaciones que son más difíciles quizás que otras, pero Dios nos da la gracia de llevar esa cruz, como le dio a San José, que José tenía la responsabilidad de cuidar a la Madre de Dios y a su Hijo. Y Dios nos llama a ser así como San José, que se despertaba rápido y dejaba que Dios le guíe. Así como hoy en día hay una devoción muy fuerte a San José dormido, que bueno, quizás el Papa Francisco ayudó muchísimo a que se haga muy conocida, porque ya es una devoción antiquísima, ¿no? Pero eh, nosotros creemos que San José es un dormilón y no, San José es aquel que se levanta a la noche, como decía hoy en Mateo 2:13, y lleva al niño a Egipto, que huye acompañando y cuidando a la madre y al bebé que está en sus manos. Es un peregrino de la esperanza. Y bueno, en este tiempo, eso yo quiero dejar así como un llamado para las personas que nos están escuchando, preguntarle, ¿qué te adormece en este mundo? ¿Qué te adormece? ¿Qué te tiene paralizado? ¿Qué no te deja ser ese peregrino de la esperanza que Dios te está llamando a ser, que Dios soñó cuando te creó? Dios nos llama a todos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, a peregrinar con Jesús por el desierto, pero con esperanza. Se vienen tiempos de mucha gracia en nuestra vida, por eso hay que tener esperanza. Los peregrinos nunca alcanzan quizás la esperanza hasta el final de sus vidas, pero la esperanza es la que mueve a los peregrinos, es la que nos mueve. En todas las peregrinaciones tiene que movernos la esperanza. Y como bueno, habla una de las cartas de San Pablo, que al fin y al cabo Dios dio muchísimo más a Abraham, a Moisés y a todos los profetas, mucho más de lo que soñaban. Así también en nuestra vida Dios nos llama a nosotros a ser peregrinos de esperanza y a confiar de que la obra no está terminada. Si hoy en tu vida estás viviendo difíciles pruebas, caminos que son muy pedregosos, te duelen los pies de tanto caminar y peregrinar, ánimo, porque se vienen tiempos de gracia, se vienen tiempos de bendiciones y con Jesús, José y María es mucho más lindo peregrinar. Por eso tomémonos de la mano de la Sagrada Familia, que ellos mejor que nadie saben lo que es la dificultad de que por ahí no se te abran las puertas, como recién leía en Lucas 2:5, ¿no? O como cuenta también la Biblia que la familia de José no le recibió cuando se fueron a hacer el censo que pedía este personaje. Eh, Nosotros tenemos que también saber que tenemos una familia en el cielo que nos acompaña, porque por ahí, como decía Byron, hay dificultades con nuestros familiares, quizás no son los que soñábamos, pero la Sagrada Familia de Nazaret también vivió eso y sabe lo que es ese dolor humano y nos acompaña hoy para caminar juntos. No estamos solos. Es importante tener en claro eso, de que hay una Sagrada Familia que nos está acompañando en esta peregrinación, en esta mochileada, en este viaje de esperanza. Y bueno, yo como desafío así, te invito a vos a que te tomes un tiempito para preguntarte qué es lo que me adormece en este mundo. Porque quizás estamos dormidos como Jonás, que contaba la Biblia, cuenta, ¿no? Que Jonás huía del mensaje que Dios le hacía, que el llamado, la misión que le enviaba a hacer, y se metió en un barco y a tal punto que le tuvieron que tirar del barco y le comió una ballena y a los 3 días, bueno, salió y se fue a Nínive a predicar, ¿no? Lo que Dios le había pedido. Eso es todo literario. Obviamente en nuestra vida también seguramente hay muchas huidas, hay muchas idas a barcos o a contracorriente de lo que Dios nos pide. Pero ¿qué es lo que te hace tener miedo si Dios está con vos?
Si Dios te llama a algo, Él te va a dar la gracia para llevarlo adelante. Como le decía San Agustín a Dios, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame tu gracia, o si no, no me pidas nada. También nosotros recemos pidiéndole a Dios que nos dé la gracia para llevar adelante la misión que Él nos está pidiendo. Como hoy decía yo, en mi vida, un testimonio personal, Dios me está llamando al ocultamiento, a ser un padre en la sombra, a criar, a educar, a ser papá, no a ser esposo. Y es una hermosa experiencia que no conocía. Yo también por ahí eh, viví dificultades con mis familiares, con mis padres, y hoy en esta experiencia de paternidad, uno también se pone en el lugar, en el zapato de su papá y dice, no es tan fácil criar, no es tan fácil ser un padre presente, no es tan fácil acompañar en los procesos, sobre todo en las infancias. Yo tengo un hijo de 3 años que, bueno, los berrinches de los 3 y 4 años son fuertísimos, y después en la juventud, cuando los hijos se te enfrentan y te odian. Y bueno, y son procesos que Dios nos da la gracia de atravesarlos. Por eso no tengamos miedo de ir donde Dios nos lleve, ya sea a Egipto, como le llamó Dios a José que lleve la Sagrada Familia, o ya sea al pesebre, porque no hay lugar en el albergue. Si Dios te llama arriba a la montaña o al acantilado, no tengas miedo si Dios va con vos. Y siempre Dios nos llama y nos acompaña. Dios nos lleva con su gracia a esta peregrinación de la esperanza. Así que vivamos al máximo este tiempo de Cuaresma, vivamos al máximo este jubileo, tiempo de gloria, tiempo de alegría, tiempo de bendición, que Dios nos está invitando a caminar y a peregrinar con la Sagrada Familia de Nazaret, de la mano de José, de la mano de María, y bueno, como siempre, guiados por Jesús.